Bien, esta noche el tema tiene que ver con la continuación de Apocalipsis. Se intitula ¿Morará Dios con su pueblo? Quiero colocar a toda la audiencia en el contexto, dónde es que vamos. Entonces, por favor, los que tengan su Biblia ahí a la mano, ábranla en Apocalipsis capítulo 19, especialmente del versículo 9 en adelante. Vamos a hacer un repaso rápido para ubicarnos en el tema de hoy. Apocalipsis 19:9 nos hablaba de la cena de las bodas del Cordero. Ya vimos ese tema junto con el que está a continuación en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, donde vemos al jinete del caballo blanco descendiendo del cielo con los ejércitos celestiales a iniciar el juicio a la tierra, a las naciones, el juicio de limpieza, porque en la tierra acaban de transcurrir los 7 años de tribulación y el Señor con sus santos desciende para acabar con la iniquidad. En el capítulo 20 de Apocalipsis hay dos grandes apartados que ustedes pueden mirar ahí en sus Biblias. Del versículo 1 hasta el versículo 10 nos recuerda lo que son los 1000 años, que fue uno de los temas que vimos recientemente. Vemos allí a los tronos en el versículo 24, que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Fue lo que vimos, el principal papel de los creyentes, de la iglesia santificada, renovada, como papel de reina, cogobernando con el Señor Jesucristo. En el versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis está algo que no hemos visto esta vez en profundidad, pero no lo vamos a ver tampoco hoy, que es el juicio ante el gran trono blanco, lo mismo que el llamado juicio final. Ese es el juicio para los incrédulos de todas las épocas que resucitan para ese juicio y son juzgados y llevados directamente a la condenación eterna. Hasta ahí entonces el resumen para ubicarnos en lo que vamos a ver hoy, que está en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante. Hasta el 4 vamos a ver hoy solamente. Entonces, dice la palabra, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Bueno, como están las cosas, viéndolo en el resumen que recién acabamos de terminar, entonces la iglesia ya pasó por las acciones celestiales de las bodas del Cordero, desciende con el Señor, hace el juicio en la tierra, se sienta para juzgar y ahora empieza lo que muchos teólogos llaman la eternidad. Como les decía, algunos
tratan de meter esta parte de Apocalipsis 21 junto con el milenio. Pero es que aquí está claro algo que vamos a ir mirando poco a poco. En el versículo 1 dice, entonces, ese entonces está colocado en cualquier versículo, quiere decir que es una consecuencia o una continuidad de lo que viene antes. O sea, esto es completamente nuevo, lo que viene aquí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es lo que se llama la nueva creación. Por causa de que el pecado que nosotros imaginamos de pronto tan simplemente como un robo o una mentira, y no sabemos todas las implicaciones espirituales que tiene, aquí queda claro que el Señor Dios hace una nueva creación por causa precisamente del pecado. El pecado que inauguró Lucifer en el cielo y que después continuó a través de todos los ángeles rebeldes, de Adán, de Eva, de Caín y de todos los demás hasta llegar a nosotros y continuar con la tribulación y los incrédulos, es cada pecado contamina la rueda de la creación, tanto la tierra como el universo en general, y algunos han dicho que inclusive hasta el cielo. El cielo tuvo que ser descontaminado con la obra salvífica del Señor Jesucristo en la cruz. En el momento en que se rasga el velo, porque Cristo está muriendo, en ese momento la sangre de Cristo está santificando la tierra, el universo y los cielos. Pero aún así quedan secuelas del pecado, la contaminación del pecado. Insisto, no se trata solamente de que yo desobedezca, sino que hay como una especie de carga espiritual alrededor del pecado que va tocando todo, va envolviendo todas las cosas materiales e inmateriales, vivas y muertas también, inánimes mejor. Entonces todo se va impregnando de una contaminación que es la que explica por qué el Señor dijo, espinas y cardos te producirá. Y por qué a la mujer le dijo, parirás tus hijos con dolor. La contaminación afecta la biología, la psicología, la cosmología, todos los aspectos del universo. Por esa razón el Señor tiene que para ahora entrar en una etapa completa de santidad, recrear el cielo y el universo. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. El Señor acaba en un acto cósmico universal con esta creación que nosotros conocemos para que de ahí en adelante todo sea perfección y limpieza. Eso es lo que se llama el estado eterno. Eso es lo que nosotros llamamos eternidad, pero para que ustedes se den cuenta, a partir del capítulo 21 vamos a ver que la eternidad no es ni inmaterial, ni nebulosa, ni así como fantasmal, como nos lo había pintado la religión, sino es todo lo contrario. Es un estado muy concreto, de alguna manera con similitudes al estado material que tenemos nosotros en este momento, pero mucho más perfeccionado. Perfección. Y yo, Juan, en capítulo 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios. Adelanto que esta nueva Jerusalén no es una ciudad como las conocemos nosotros, tiene una forma de cubo, igual de alto, igual de ancho, igual de profundo. Es un cubo que tiene la superficie equivalente a Estados Unidos y parte de México en su base, lo mismo en su alto. Entonces, cuando se mide ese volumen, se comprueba fácilmente que allí caben billones de billones de billones de habitantes. Es como una ciudad que tiene muchos pisos.
Y ahí están todos los escogidos de Dios. Más adelante nos va a describir la Nueva Jerusalén, pero hoy no me interesa tanto esta parte como el hecho de entender estos primeros 4 versículos. La Nueva Jerusalén baja, dice allí, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Es como la novia entrando al sitio del matrimonio otra vez más, solo que aquí ya viene como esposa. Todos los santos que se mantuvieron hasta el final y que llegaron a formar parte de la iglesia casándose con el Cordero y los santos del Antiguo Testamento conforman ahora la Nueva Jerusalén. Cada uno de nosotros, si es que hemos llegado finalmente hasta allá, vamos a ser la esposa, como la esposa de Dios, inclusive. Hermoseada para Dios, miren, de parte de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí es donde nos vamos a centrar hoy: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ustedes recuerdan que el tabernáculo es, en el Antiguo Testamento, protagonista de la adoración del pueblo de Israel hacia el Dios Altísimo. El Señor le dio instrucciones a Moisés para que lo construyera de determinada forma. Eso de paso nos muestra a nosotros que las cosas que tenemos aquí en la tierra de parte de Dios tienen que ser conforme a como Dios dice. El tabernáculo, insisto, fue construido según instrucciones divinas. En la iglesia, en la congregación, todas las cosas que se hacen no son por parecer humano, tienen que ser conforme al modelo que Dios ha establecido. Eso debiera cambiar nuestra forma de congregarnos, aunque parece que cada vez está más lejano. ¿Cómo es que nos vamos a volver a reunir físicamente, presencialmente? Me explico. Aquí voy a hacer un paréntesis. Parece que están por venir una serie de normas con respecto a las iglesias y al funcionamiento de ellas y a lo que los pastores pueden y no pueden decir. Lo digo así: al pastor le va a llegar un dignatario del gobierno, entre comillas, que le va a decir: bueno, pastor, de aquí en adelante usted tiene que congregarse cumpliendo estos requisitos, todos con tapabocas, gel en la puerta, una distancia de 2 metros, o sea que si usted reunía 20 personas, ahora no puede reunir sino a 8. Pero fuera de eso, lo que usted predique ya no va a ser nada conforme a la Biblia, sino conforme a lo que el gobierno dictamina. Ustedes pueden imaginarse entonces que de allí van a surgir 2 corrientes muy claras. Unos que se van a plegar a esas normas, probablemente muchos de las iglesias de falsa doctrina, pero los de la doctrina correcta, verdadera, van a decir: yo no me puedo someter a los hombres, sino que es preciso obedecer a Dios antes que a cualquier ser humano. Y eso va a hacer entonces que seguramente muchas iglesias sean cerradas, selladas, y los pastores encarcelados, probablemente, porque están desobedeciendo al gobierno nacional. Quiere decir, hermanos, que estamos a pocos meses de iniciar una persecución religiosa. En este país, probablemente en muchos de la comunidad mundial, porque estas son pautas que ya está estableciendo las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, está ya sacando las garras, demostrando que lo que quiere es el gobierno mundial. Y la Organización de Salud, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ya quedó también en evidencia con varios detalles con respecto al manejo de esta pandemia,
y ya hay muchos médicos que están empezando a desobedecer las normas con las cuales la OMS perfiló el tratamiento de esta pandemia a nivel hospitalario. Muchos médicos se han dado cuenta que hay demasiados muertos, que no tendría por qué estar ocurriendo eso, y entonces se están revelando e iniciando tratamientos paralelos a los oficiales, pero que están dando mejor resultado. Entonces, ¿qué estamos teniendo, hermanos? Se nos están adelantando los tiempos rápidamente. Estamos empezando a ver la represión que el diablo quiere iniciar a través del anticristo. Les recomiendo encarecidamente que tengamos en cuenta las alternativas de comunicación. WhatsApp es una comunicación junto con Facebook y otras, inclusive este que estamos usando ahora, son de la rama oficial. Pueden empezar a cerrarnos los servicios poco a poco en la medida en que empiece la represión. Por eso les solicito que instalen Telegram. Y otro incluso que es menos conocido, pero que lo tengan en cuenta, que se llama Signal. S-I-G-N-A-L. Señal en inglés. Porque cuando cierren WhatsApp, empiecen a cerrarle WhatsApp a las iglesias, tenemos que buscar alternativas. Lo mismo para reunirnos, vamos a tener que buscar el Jitsi, que ya les comenté, Jitsi Meet, que es libre para que no haya censuras. Entonces, son provisiones que, como ustedes se dieron cuenta, se necesitan. Cuando estaba por empezar la epidemia, yo les solicité que estuvieran todos con Telegram listos y que empezáramos a explorar mecanismos de reunión. Y fíjense que, tal como se dijo, así empezó a ocurrir. Entonces, esta segunda advertencia, por favor, ténganla en cuenta también. Esto lo iré comentando más adelante en la medida en que se vayan necesitando. Entonces, ¿qué tenemos volviendo a Apocalipsis 21? Que la iglesia va a tener que demostrar realmente a quién obedece, la iglesia actual. Oí una gran voz que decía, este es el tabernáculo de Dios con los hombres. La palabra tabernáculo es necesario que sea analizada para que la entendamos. Cuando somos un poquito superficiales, pensamos en el tabernáculo como en un cuadrilátero rodeado por pieles donde los israelitas se reunían para los servicios que ellos tenían algunas veces al año y podían entrar con sus sacrificios a un patio que se llamaba el atrio, que rodeaba un centro que era el lugar santo, y dentro del lugar santo estaba el lugar santísimo. Ese modelo se quedó para los templos judíos y de ahí también se ha tomado para los templos de todas las otras religiones. Los creyentes suelen quedarse en la parte externa del atrio, pero raramente entran al lugar santísimo. Pero lo que el Señor quiere es que entremos a esa parte. Lo que está diciendo aquí es que el tabernáculo, entendido en plenitud, integralmente, es llamado, el significado de tabernáculo es tienda de reunión, o sea, tienda del encuentro. Se supone que el tabernáculo lo dio Dios, digo se supone a nivel de religión, para que los israelitas dieran sacrificios, pero el propósito real era que el Señor se pudiera encontrar con su pueblo allí. Los israelitas no entendieron eso porque vieron que era solamente un sacerdote el que podía entrar al lugar santísimo y entonces delegaron en él siempre la responsabilidad de su vida espiritual y moral. Tanto la delegaron que iban cumplidamente a las reuniones del tabernáculo, pero su vida personal era un desastre. La exhortación del Señor es que lo mismo que hacemos afuera, sea lo que hagamos adentro. Que la reunión con Dios sea algo tan sincero, tan transparente,
y tan cercano que podamos reunirnos en cualquier parte. Vuelvo a retomar un punto que es conveniente que tengamos analizándolo frecuentemente. ¿Por qué razón el Señor Dios, que habla de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, eso lo habla en Hebreos, lo vamos a mirar más adelante, por qué razón el Señor, que exhorta a través de Pablo, perdón, del escritor de Hebreos, a congregarnos, permite que la iglesia del siglo XXI deje de congregarse y tenga que apelar a mecanismos virtuales? ¿Se han preguntado eso? Esa es una revelación muy importante. Vamos a ver cómo es que se desenvuelve ese tema. En Hebreos 9:3 voy a saltar algunos versículos del 3 al 24 y después al capítulo 10 voy a leerlos así en ese orden. Hebreos 9:3, la descripción de lo que era el lugar santísimo. 9:3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Este segundo velo fue el que se rasgó cuando el Señor murió en la cruz, para que quedara abierto en el templo que estaba en el monte Sión, el lugar santísimo. Dios rasgó el velo, quiere decir que Dios abrió la visión y el acceso al lugar santísimo, que durante la ley había estado cerrado. Versículo 24 de Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No fue en el templo de aquí de la tierra. Figura del verdadero. El templo de la tierra nos quería hacer entender que arriba hay un templo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Muere en la tierra por nuestros pecados, recibe el castigo que nosotros merecíamos, pero ahora sube a la presencia de Dios para estar allí en representación nuestra. ¿Les está diciendo eso algo? En representación nuestra. Ese es el propósito de Jesucristo como siervo sufriente y del Padre como Dios altísimo. Que pueda haber una reunión. Por eso se llama tienda de reunión. Saltemos a Hebreos 10:19. Así que, 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿qué ocurre? Que el trato para nosotros es totalmente distinto al de Israel. Israel no podía entrar sino hasta el atrio. El sacerdote sumo era el que entraba al lugar santo y al lugar santísimo. Ahora no. Ahora, a través de la ruptura del velo, de la rasgadura del velo, por la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos entrada, que es lo que nos va a decir, al lugar santísimo, al lugar más cercano al corazón de Dios. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ok, tú como creyente ahora tienes la oportunidad de entrar directamente, ya no a través de ningún mediador, ya no es el sumo sacerdote, tampoco es el pastor. Eres tú directamente el que debe buscar la presencia viva del Dios Padre y de la Trinidad completa, pero con corazón sincero. Ese es el corazón limpio. Ese es el corazón santo y puro. No es el corazón que no tiene pecado. Y repito y perdónenme. Padre, pequé por esto, pero vengo a tu presencia. Perdóname. Padre, pequé por esto otro, perdóname, pero aquí estoy, vengo a tu presencia. Al contrario de lo que suele hacer mucha gente. Padre, pequé, me voy a alejar porque no soy digno. Me voy de la iglesia, me voy del cristianismo.
Es una doctrina de demonios. La doctrina correcta es que lo que tienes que hacer es el corazón sincero, porque tú ya sabes, porque este pastor te lo ha repetido hasta el cansancio, que santidad no quiere decir perfección en cuanto a que no hay ni un solo pecado, sino que santidad quiere decir sinceridad primeramente. Señor, soy egoísta. Señor, tengo envidia. Señor, tengo murmuración. Señor, tengo avaricia. Bueno, certidumbre de fe. Tienes que acercarte creyendo, no dudando. Tienes que creer que Dios te está recibiendo, que aunque no sientas nada, que aunque no estés temblando, ni sudando, ni viendo rayos, ni humo, ni nada, que no sientas ese calorcito que dicen algunos, uy, es que se mueve, qué unción, no, aunque no sientas eso, sabes que estás en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque así lo dice la palabra. ¿Lo crees? Porque es que si no lo crees, te toca renunciar a todo el cristianismo, porque estamos leyendo la palabra que Dios te está diciendo. Tú tienes que acercarte, así. Purificado los corazones de mala conciencia. La mala conciencia es esa que no es sincera. Yo peco, pero escondo la mano. Y lavado los cuerpos con agua pura. El bautismo. Pero el bautismo que se hizo una vez y que se repite con la inmersión en el agua que lava, que es el Espíritu Santo, con la palabra. Ahora dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Te voy a decir que me mostró el Señor. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Ven? Según esto, nosotros estamos en una reunión antibíblica, porque si consideramos la congregación como la reunión alrededor de un pastor, de un púlpito, entonces no estamos congregándonos. Ah, no, pero por lo menos virtualmente. No, es que no se trata de eso. Aquí está hablando de que la congregación es libertad para entrar al lugar santísimo. Con corazón sincero, con fe, con corazón puro. Esa es la verdadera congregación. Por eso necesitamos pasar del legalismo al entendimiento espiritual, para saber que en una reunión virtual o que en una iglesia presencial puede haber gente que está dentro de la iglesia, del edificio, pero no está congregada. ¿Me siguen? O que están en una reunión virtual como esta, en varias partes, como está ocurriendo hoy en día, pero no están congregados. ¿Por qué? Porque es la unión entre el creyente en el lugar santísimo junto con el dueño del tabernáculo. Esto no es una reunión de exposición de una serie de conceptos. Esto es una reunión entre tú y Dios. Y yo pues te estoy guiando de alguna manera para algunas cosas, algunos aspectos. Pero Dios es tu maestro, Dios es tu pastor, Dios es tu sacerdote. Entonces, no dejamos de congregarnos toda vez que lo hacemos espiritualmente como está allí descrito en Hebreos 9, 10, 22. Acercándonos con confianza, con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso es lo que tienes que estar haciendo en este momento. Eso lo tengo que estar haciendo yo. Porque yo podría predicar con conceptos de hombre, pero si me uno al Señor, si creo que Él está aquí, que Él está mostrando en su palabra, que hay una forma mucho más espiritual de congregarnos, entonces ya la ley se queda a un lado. Hermanos, hay toda una generación de predicadores. Paul Washer, David Wilkerson, Adrian Rogers, Charles Stanley. Todos ellos estuvieron tratando de tocar al pueblo de Dios en el corazón para mostrarles que había un Dios que quería una forma nueva de vida cristiana,
vida espiritual. Unos de ellos todavía siguen vivos, otros no. Ustedes ven las predicaciones de ellos y ellos insisten en la comunión con Dios, en la intimidad con Él. Y yo aprendí de ellos esto mismo, y por eso te exhorto continuamente a que dispongas tu corazón en la forma adecuada para Dios en este momento. Un corazón que está consciente de que la presencia de Dios está ahí, en tu casa, ahí en el sitio donde estás mirando tu celular o tu computador. El Señor Dios está ahí, y vamos a ver más adelante con algunos versículos cómo es esto. Terminaba entonces Apocalipsis 21:4, diciendo que cuando nos hemos congregado así en el cielo, entonces enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, quita el dolor, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Cómo soñamos con esto? ¿Cómo soñamos con salir de tanto problema, tanta oscuridad, tanta iniquidad y tanto dolor que tenemos en este mundo? Pero la solución está ahí. La solución es encontrar el tabernáculo de reunión dentro de ti mismo, para que ese dolor empiece a pasar. No se va a quitar completamente hasta que estemos allá arriba, pero va a disminuir muchísimo el dolor, el llanto, el clamor, la muerte, la enfermedad. Vamos a sentir la libertad del Señor cuando seamos conscientes del tabernáculo que está dentro de nosotros. ¿Recuerdan cuál era el título? ¿Morará Dios con su pueblo? Lo decía en el versículo 3. Él morará con ellos, de Apocalipsis 21, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Dónde estamos? En Apocalipsis 21, ya se va a acabar la Biblia. En el capítulo 22 se cierra la Biblia. Dios está hablando aquí de la visión de su plan, de su sueño, del propósito por el cual el Señor llama a unos, o llama a todos, pero escoge a unos, y a ti te escogió. Quiere morar contigo, para que tú seas su pueblo, y para que Dios mismo esté contigo en la eternidad. Hacia eso vamos. Entonces, ya se nos va extendiendo el propósito. Ya pasamos de arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Dios nos anhela. Llegamos al tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos anhela. Llegamos a las bodas del Cordero por la misma razón. Bajamos con Él a reinar en el milenio por la misma razón. Porque Cristo quiere reinar con su esposa, quiere vivir con su esposa. ¿Y por qué? Porque al final de los tiempos, en la eternidad, Dios quiere morar con los suyos, contigo. Entonces, miremos algo en la palabra. Si esto es al final, ¿por qué no miramos un poco al principio? Génesis 3:8. Hay un pasaje que yo he citado con alguna frecuencia porque es muy sutil y vamos a tratar de recrearlo para ver si logramos entender qué es lo que pasaba allí. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Empezando por la parte final de este versículo, vemos que la historia del hombre ha sido esa, esconderse de la presencia de Dios. Por causa del pecado, aún los cristianos, aún sin pecar, digamos, el cristiano ya fue perdonado, se entregó a Cristo. Aún en los últimos días ha estado entregando sus pecados cotidianos, está en paz con Dios, y aún así se esconde de la presencia de Dios. Aún así le parece más importante otras cosas. Pero lo que quiero insistir hoy es en la primera parte de este versículo. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Aquí tenemos una figura, vamos a ver cómo la podemos recrear.
se nos convierte en una figura muy personal. Esta es una persona que baja. Por favor, métete dentro de esta pequeña novela, ¿de acuerdo? Métete con tu imaginación. El Señor Dios baja de su trono en el tercer cielo, está allá. Pero algo tiene que hacer acá. Desciende del cielo y empieza a pasearse por lo que Él creó, por el jardín del Edén. Y no en cualquier momento, sino que se pasea al aire del día. Es como en el momento de más frescor del día. Como lo hace uno un poquito en tierra caliente o tierra templada, que 6 de la tarde busca el sitio de más frescura para solazarse en la creación. Es como si el Señor Dios bajara a recrearse en lo que Él había hecho, pero también como si bajara a buscar la compañía de los seres humanos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuántas veces habría hecho esto antes? Porque Adán y Eva no se sorprendieron de que Dios hubiera bajado. Se sorprendieron es porque ellos habían pecado y se sintieron culpables. Entonces, pudiéramos de pronto concluir que el Señor Dios Altísimo y Todopoderoso tenía la costumbre de bajar al paraíso a pasearse, como cualquier persona, a recrearse, como seguramente lo hacían también Adán y Eva. Pero en el punto que quiero insistir es que Dios bajaba a buscar a sus criaturas, al hombre y a la mujer. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Será que Dios busca la compañía del hombre? Génesis 17:8. Génesis 17:8. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí le está hablando a Abraham y le está haciendo la promesa que es la que el Señor Jesucristo va a cumplir cuando venga como verbo de Dios en el caballo blanco. El propósito del Cordero es bajar sobre la tierra, claro, acabar con la iniquidad, pero a tomar lo que es suyo, es el reino, y a cumplir esta promesa que Dios el Padre le hizo a Israel a través de Abraham y de todos sus descendientes, que no le faltaría rey por la eternidad, y que la tierra, que se llama la tierra prometida, le sería dada también por la eternidad. Este es un Dios que tiene un plan muy complejo en su cabeza. Va a establecer un reino de forma tal que no sea solamente Él el que se siente en el trono, sino que va a buscar compañía. Y que va a juzgar a su pueblo, pero de una forma también particular, porque es que Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Dice allí, y seré el Dios de ellos. ¿Por qué quiere ser el Dios de ellos? Porque Dios sabe que nada en el universo puede funcionar bien sin Él. Los científicos a estas alturas se preguntan por qué la Tierra gira siempre alrededor del Sol. Bueno, hasta ahí dice uno la ley de gravedad. Pero ¿por qué la Tierra no pierde la velocidad de rotación? A estas alturas no tienen explicación para eso. ¿Por qué el átomo siempre gira con la misma velocidad también alrededor del núcleo? Ustedes pueden buscar esas preguntas en internet y van a descubrir que los científicos se cogen la cabeza y dicen aquí hay un misterio. Podemos explicar hasta aquí, pero no más allá. Pero la Biblia sí lo explica. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que el Señor Jesucristo sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Es su palabra la que mantiene la Tierra con su velocidad y a los átomos con su velocidad. Incluso si un meteorito cae sobre la Tierra, eso no fue accidental. Por algo ya está profetizado, porque el Señor sabía que en un momento Él iba a permitir que estas cosas ocurrieran. Entonces, si eso es válido para las cosas materiales, para nosotros es igual de importante entenderlo.
tenemos necesidad de comprender que para que tengamos un cierto nivel de salud, un cierto nivel de bienestar emocional, mental y una plenitud espiritual, es Dios el que tiene que causar todo eso. Toda la eternidad va a ser una demostración de ese principio, cuán necesario es Dios en nuestra vida. Y por eso Él dice, seré el Dios de ellos. Sofonías 3:15, también hablando de la promesa de Dios, dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal, lo que yo les decía ahora. Cuando el Señor esté reinando aquí, desaparece toda la maldición. Lo vimos analizando el milenio. Desaparecerán las enfermedades, desaparecerá la violencia, desaparecerán las guerras, porque Dios en sí mismo es vida y Él la transmite a los suyos. Una vida integral. En Zacarías 8:3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Dios de verdad es el que toma la ciudad de Jerusalén y la llama ciudad de verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es el principio que Dios colocó en todas las cosas. Cuando tú empiezas a conocer la verdad, empiezas a conocer también cómo funcionan todas las cosas. Pero cuando estás sin Dios, lo que te alimenta es medias verdades, que es igual a la mentira. Entonces tú supones que fulano tal cosa, porque eso fue lo que aprendiste en psicología o en sociología o en una revista. Y eso puede ser mitad verdad, por tanto es mitad mentira. Y por esa razón muchos se casan y muchos se divorcian, basados en las mentiras de la cultura. Solamente el matrimonio puede persistir cuando está cimentado en la verdad de Dios. Estamos viendo las promesas de Dios a su pueblo, que son las que está cumpliendo, porque el deseo de Dios está claramente expresado en el Salmo 101, versículo 6. El deseo de Dios, de tu Dios, mira esta belleza. Abre tu corazón, hermano, como nunca lo has abierto. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Si no te llegó esa palabra, yo no sé qué te llega. Es el deseo de un Dios que lo tiene todo. Tiene abundancia, tiene amor, tiene paz, tiene felicidad. Pero ¿qué desea? Estar contigo. Para que estén conmigo. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra. El Señor está mirando ahora en todas partes donde están congregados todos. Pero no solo dónde, sino cómo están congregados. ¿Cuál es el corazón con el que están congregados? Está mirando. Este dice que está reunido conmigo, pero está más interesado en otra cosa. Este, bueno, bien. Este cree que no sabe nada. Casi no conoce de la Biblia, pero su corazón es precioso para mí. Es un corazón tierno, corazón de niño. Me busca. Porque yo dije, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Estoy poniendo mis ojos en ese fiel para que un día esté conmigo. Tremendo. Todo este libro que tienes tú aquí, esta escritura, esta Biblia, tiene ese propósito. Esta es la historia de Dios buscándote y queriendo hacer un pueblo. Contigo, conmigo, con mi esposa, con los que estamos aquí reunidos y con todos los demás que no conocemos. Con la verdadera iglesia de Dios, los que están de corazón unidos a Él, porque han entendido el deseo de Dios y responden entonces al deseo de Dios con el mismo deseo en su corazón. Señor, yo pongo mis ojos en ti, porque yo quiero estar contigo. Y entonces ahora la lucha por la santidad, la batalla por la santidad,
adquiere todo el sentido del mundo. Ahora sí sé por qué me tengo que esforzar para quitar mi egoísmo, mi envidia, mi avaricia. Quiero estar con Dios. ¿Qué sentido tiene mi avaricia si me quedo sin Dios? Él quiere estar conmigo, yo quiero estar con Él. Entonces, es una historia de amor perfecta. El amor de Dios el que está ahí, en ese versículo 101:6 de Salmos. Sin embargo, hay muchísima palabra que habla de sus sueños. Levítico 26:11, desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Levítico 26:11 y 12. Levítico es un libro para los judíos donde está pormenorizada toda la ley. Pero miren lo que sale aquí. Pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Allá en el versículo 12 dijo, y andaré entre vosotros. Esto me recuerda de Génesis. El Señor baja al frescor de la tarde y empieza a caminar en su creación. Andar en medio de su creación. No, era andar con sus criaturas. Zacarías 2:10. Zacarías 2:10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Levítico, que se supone que dicen los historiadores que fue escrito por Moisés. Zacarías, escrito directamente por un profeta. Mateo 18:20, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, 3 autores diferentes. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo hemos repetido este versículo ya a veces hasta sin sentido? Lo repetimos y lo repetimos. Es que estoy reunido contigo, hermano. Sí, entonces el Señor debe estar aquí. No, hermano, es que, mira, ponlo en el corazón. Si aquí hay por lo menos 2 o 3 de todo el grupo congregados en su nombre, con el corazón dispuesto, con el corazón sincero que nos hablaba Hebreos, entonces el Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Pero si todo el grupo está con el corazón en la misma unión, entonces por Dios, aquí hay una comunión completa con Dios. Y Juan 14:23, otro de los evangelistas, 4 personas distintas diciendo lo mismo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Claro, ese es el requisito para que haya comunión con Dios, la obediencia. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí, hermanos, en Juan 14:23, el sentido de hacer morada es el mismo de levantar tabernáculo. De hecho, cuando se describe en el Evangelio de Juan, en el primer Evangelio, que el Señor vino a lo suyo, la forma correcta de leerlo es esta. Y el Verbo se tabernaculizó entre su pueblo. Se tabernaculizó entre su pueblo. Vino a hacer morada. Cuando tú levantas tabernáculo en tu corazón, cuando levantas templo del Espíritu, el Señor viene a morar ahí. Pareciera que, voy a decir algo, un tono más bien como jocoso, pareciera que el trono a Dios le tallara un poquito y quisiera más bien la incomodidad de tu corazón y del mío. ¿Cómo sueña Dios con tu corazón y con el mío? Para venir a sentarse ahí, haciendo morada, haciendo tabernáculo, haciendo tienda de reunión. Tienda de reunión significa que Él baja y que yo me acerco, que Él habla y que yo hablo. Que lo que Él habla me toca y que lo que yo le hablo le agrada. Es un matrimonio perfecto.
Quizás haya momentos en los cuales no me guste mucho lo que diga, no importa. Si no me gusta mucho lo que él dice, como mi marido, tengo paciencia y espero. Porque ese marido me tiene muchísima paciencia y mucha tolerancia con todas mis necesidades, como debe ser un matrimonio. Vendremos a él y haremos morada con él. Y para terminar, mis hermanos, el sueño del Señor, el sueño de Dios, que es el de vivir con su pueblo, morar con su pueblo, lo coloca en nuestro corazón. Él pone su sueño en tu corazón. Lucas 6:21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, que tienen hambre de Dios, que sueñan en su corazón con conocer a ese Dios y un día poderlo ver, pero que no solamente están contentos con la promesa de verlo allá, sino que lo quieren ver aquí. Y entonces buscan cualquier momentico. Uy, tengo 10 minutos y no quiero perderlo en otra cosa. Voy a buscarlo. Señor, háblame. Quiero sentir tu presencia. O Señor, simplemente no vine a decirte nada y creo que tú no me quieres decir nada. Vengo a presentarme solamente a ti. O Señor, hoy no tengo nada que pedirte, pero voy a alabar tu nombre. Bendito seas, Señor. Bendito eres tú, Padre. Bendita es tu presencia. Me has enseñado a través de la fe que tú estás aquí conmigo. Bendito eres, Señor, que bajas de tu trono para buscarme. Bienaventurados los que tienen hambre de Dios. Serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Cuando somos perseguidos por causa del Dios que amamos, que necesitamos, sin el cual ya no podemos vivir, y vienen los demás y nos dicen, ¡no! Y lloramos, y nos meten en la cárcel, o nos fusilan, nos asesinan, no importa. Nosotros decimos, es un momento de lágrima por una eternidad de presencia, de gozo. Amén. Hermanos, estoy preocupado por la iglesia del Señor. Porque si empiezan a ponerle exigencias a los pastores, hay que pedir en mis hermanitos por las iglesias de falsa doctrina, porque esos creyentes, entre comillas, no van a resistir la persecución. Hay que pedir por ellos. Van a salir corriendo en el momento que les digan cárcel. Con mayor razón si les dicen fusilamiento. Dijimos que este iba a ser un año muy duro. También dijimos que no iba a ser solamente el COVID-19. Hay muchas cosas que están caminando lentamente allá en la oscuridad y se están empezando a levantar. Yo estoy sorprendido de ver cada día que pasa más cómo las señales están cada vez más y más cerca. Y por último, Mateo 13:43. Llévate esta palabra en el corazón. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos, los que en su corazón quieren hacer siempre lo correcto, porque quieren agradar a Dios, ellos serán increíblemente recompensados. Van a resplandecer. Daniel 12 nos dice lo mismo, nos dice, resplandecerán como las estrellas, a perpetuidad, con toda la hermosura de la recompensa, de la gloria que nos va a dar el Señor. Nada se compara con estar en la presencia de Él, de nuestro amado. Nada, no importa la cantidad de bendiciones que recibamos. Ábrele tu corazón a Dios en este momento y pídele para que se enamore de Dios. Tu corazón es una decisión, hermano. La decisión no es, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Yo decido amar o decido no amar, decido acercarme o alejarme, decido crecer en fuego o apagarme.
Todo eso está en tus manos con una oración. Padre, gracias Señor por tu preciosísima promesa, por la belleza, Señor, de estas cosas que esperan a tus justos. Pero sabemos que tenemos todavía un camino por delante para recorrer. Y sabemos, Señor, que necesitamos de tu ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, coloca esa pasión, Señor, esa necesidad, ese fuego, ese ardor, esa búsqueda, esa sed y esa hambre de ti, Señor, primeramente, y de tus cosas después. No permitas que el mundo nos apague, nos enfríe, nos aparte, Señor, mucho menos que nos asuste. Manténnos firmes para ti, Señor, porque tú ya vienes y tu galardón contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que están aquí congregados en tu nombre y por nosotros, para que tú nos llenes de tu Espíritu, Señor, de una forma muy especial, plena, poderosa, ardiente, Señor, para que ningún obstáculo que se ponga por delante derriba, Señor, todo lo que nos aparte de ti y quita todo lo que nos enfríe en el nombre de Jesús. Amén.